Bienvenidos a este espacio de Tributos a tu alcance, donde compartimos conocimiento en materia tributaria. El jueves pasado era Jueves Santo, realmente me disculpo con ustedes, pero no quería conectarme a las redes sociales, así que espero que no me hayan esperado ese día. Y si es la primera vez que te conectas, bueno, bienvenido. Aquí simplemente transmitimos algo relacionado con tópicos tributarios, con información tributaria, nos desahogamos a veces un ratico y bueno, la idea de este espacio es precisamente seguir creando cultura tributaria responsable. Y hoy les quería compartir un poco lo que es la figura de la prescripción. Todo porque en el grupo de WhatsApp estuvieron preguntando o surgió una duda con respecto a esta figura. Y es importante que sepamos que la prescripción en sí no es de la materia tributaria. Y eso es lo primero que quiero que tomen en cuenta. Yo traje hoy para compartir como 5 aspectos de la prescripción. En primer lugar, la prescripción es una figura del derecho civil. Cuando ustedes buscan el Código Civil en el artículo 1952, señala lo siguiente. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Es decir, es una figura que te permite adquirir algo o adquirir en este caso un derecho, y es lo que llaman, por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero existe la prescripción adquisitiva, es decir, transcurrido una cantidad de tiempo, yo puedo hacerme dueño de algo, de un bien, ¿ok? Y por supuesto, de liberarme de una obligación es cuando, bueno, yo tengo una deuda y si mi deudor no ha realizado su labor de estarme cobrando, yo puedo oponer la prescripción cuando él pretenda cobrarme la deuda, siempre y cuando haya transcurrido algún tiempo. ¿Okay? Eso por una parte. No opera de manera automática. Cuando buscamos el artículo, el Código Civil, buscamos inclusive el Código Orgánico Tributario y leemos algunos artículos, nos vamos a dar cuenta de que la prescripción no es algo que, bueno, mira, si ocurrió y no te voy a hacer, no te voy a cobrar. No, no, no. La prescripción no opera de manera automática. E incluso si me demandan el cobro de una deuda y yo no alego la prescripción, el artículo 1956 del Código Civil dice que el juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta. Es decir, pasó la prescripción y la persona que fue demandada dijo, ay, mira, yo no puse la prescripción, como eso se le llama cuestiones previas parte de cuestiones previas, se puede oponer a la demanda por este motivo. El juez no puede decir, mira, se te olvidó oponer la prescripción, así que vamos a otorgártela. No, la prescripción no opera de manera automática, yo la tengo que oponer. Que eso es importante que también lo tengan presente. En materia tributaria tenemos 3 lapsos de prescripción. Tenemos el lapso de prescripción de 6 años, que está establecido en el artículo 55 del Código Orgánico Tributario, para los supuestos que están en ese artículo. Tenemos el de 10 años, está establecido en el artículo 56, y tenemos la no prescripción. Es decir, hay casos en los que el Código Orgánico Tributario estableció que esas sanciones o esos hechos no prescriben. Están establecidos en el artículo 57. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la prescripción de los 6 años. El artículo 55 dice, prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. La acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. La acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de libertad. El derecho a la recuperación de impuestos. Esos son acciones que prescriben a los 6 años. Cuando estamos hablando de
prescripción de 10 años. Por ejemplo, en los casos, el artículo 56 dice, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior, es decir, para verificar, fiscalizar y determinar, para imponer sanciones, para exigir el pago de deuda, prescriben a los 10 años cuando el sujeto pasivo o cuando ocurran algunas circunstancias siguientes. Una de ellas es que el sujeto pasivo no haya cumplido con la obligación de presentar o de presentar la declaración. ¿Cuáles son las acciones que no están sujetas a prescripción? El artículo 57 dice que las sanciones restrictivas de libertad previstas en los artículos 119, 121 y 122, una vez impuestas, no estarán sujetas a prescripción. Ahora, ¿a qué se refieren estos artículos 119, 121 y 122? Bueno, cuando revisamos el Código Orgánico Tributario, el artículo 119 se refiere a la defraudación tributaria. El artículo 121 se refiere a tributos retenidos y percibidos, o sea, quien no entere, el no enteramiento de esos tributos. Y el 122 es incurrir, ¿cómo decirlo? Provocar la insolvencia propia o ajena para evitar el procedimiento de fiscalización. Así que bueno, ya saben, o mejor dicho, no lo saben, pero tienen alguna idea de cuáles son las prescripciones de 6 años, de 10 años y que no está prescrito. Ustedes me dirán, tenía 2 lentes, lo que pasa es que hay uno que utilizo para de lejos y uno que utilizo para cerca, por si acaso. ¿Cuándo se inicia el lapso de prescripción? El artículo 59 del Código Orgánico Tributario establece cuándo inicia el lapso de prescripción. A veces es difícil de entender los términos legales, para serles sincera. A veces uno está leyendo y uno como que no entiende muy bien el articulado. Pero fíjense, el artículo 59 nos dice, el cómputo del término de prescripción se contará. En el caso previsto en el numeral 1 del artículo 55, es decir, la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios, empieza desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible. Para los tributos cuya liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el periodo respectivo. Les explico. Vamos a colocarles un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Si yo estoy revisando, si la administración tributaria está revisando impuestos sobre la renta, el lapso de prescripción se supone que, vamos a suponer, tenemos un ejercicio regular que inicia el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? El lapso normal de prescripción iniciaría el 1 de enero del año siguiente en que te finalice el ejercicio. O sea, si estamos en el 31 de diciembre de 2022, el lapso de prescripción empezaría el 1 de enero del año 2023. Pero recuerden algo. Hay prescripciones, hay interrupción de la prescripción y hay suspensión de la prescripción. No es lo mismo interrumpir que suspender. Interrumpir, vamos a ponerlo como un ejemplo, para que ver si lo captamos un momento. Aquí se me va a caer la cédula, pero ustedes se recuerdan cuando, no, porque este es para la suspensión. La interrupción es, pasa el tiempo, hay algo que hace que ese tiempo que venía transcurriendo se rompa. Es decir, bueno, mira, venía caminando, no sé, venía transcurriendo 2 años y medio y vino algo, pasó y esos 2 años y medio ya no existieron. Tengo que empezar de nuevo a contar. Eso es interrupción. Una de las causas de interrupción es asumir la deuda, asumir que uno tiene que pagar eso. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno hace la declaración del impuesto sobre la renta. Si yo el 1 de enero del año 2023 empieza a correr la prescripción, pero resulta que yo presenté mi declaración el 16 de marzo, quiere decir
que ese lapso que venía, esos 2 meses y pico que venían corriendo de prescripción, ya no existe. Y tenemos que empezar empezar la prescripción a partir del periodo siguiente, es decir, que la prescripción empezaría a partir del 1 de enero del año 2024. No sé si lo entienden así, pero bueno, cualquier duda o comentario, déjenlo en el live que yo estoy aquí pendiente. Suspensión implica que ese plazo, que ese plazo que venía corriendo se paraliza por una causa y después que la causa terminó, el lapso continúa. No va a empezar de cero, sino que va a continuar donde había paralizado. Aquí es donde le quería poner el ejemplo y por eso se me iba acá la cédula. O el chipote chillón no era el chipote chillón, era el rayo, la corneta paralizadora del chapulín colorado. Él paralizaba a la persona, ¿ok? Hacía todo lo que tenía que hacer y después la desparalizaba y la persona continuaba como si no hubiera pasado el tiempo. Igualito pasa en la suspensión. En la suspensión, hay algo que ocurre, se suspende por un periodo, no va a ser una suspensión de 5 años, señores, es una suspensión corta de 60 días, creo que es el único caso que aparece en el Código Orgánico Tributario, y después de transcurrido esos 60 días, vuelve otra vez a continuar el lapso de prescripción, pero no desde cero, sino que si iba corriendo 2 años, 3 meses y 2 días, entonces terminado ese lapso de suspensión, empieza con el 2 años, 2 meses, el cuarto día. Sí, ¿ok? Y esto es importante que lo tengan presente porque hay gente que puede confundir interrumpir con suspender. La interrupción de la prescripción está prevista, o las causales de la interrupción de la prescripción están en el artículo 60 del Código Orgánico Tributario y las causales de la suspensión de la prescripción están en el artículo 62 del Código Orgánico Tributario. Así que ténganlo presente siempre. Esto es todo lo que quería decirle con respecto a la prescripción. Así que cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo en el live. Y recuerden que todos los lives también están subidos al canal de YouTube. Así que bueno, los espero el próximo jueves. Y les recuerdo que si están en Barinas, este próximo sábado estaremos en una jornada especial con el Colegio de Contadores del Estado de Barinas. Así que nos vemos allá. Chao.